Hola amigos. Es curioso, este sábado han tenido lugar en España dos manifestaciones contra la OTAN. Cientos de ciudadanos se manifestaron en las ciudades de Pamplona, en la región de Navarra, y de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco, para protestar contra las políticas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su expansión regional, y contra el capitalismo. Digo que es curioso, porque ningún periódico ni telediarios de falsimedia ha dado la noticia. Yo me la encontré en varios periódicos extranjeros. Y me puse a intentar encontrar la noticia en los periódicos locales y no encontré ni una reseña, igual es que no supe encontrarla. El caso es que la noticia sí era cierta, ya que pude encontrar una reseña en una red social de Pamplona, convocada por Constellus Socialiste Iruñerria, en contra de la OTAN y del capitalismo. En la manifestación se ha denunciado que el contexto actual también ha puesto en evidencia a la socialdemocracia europea y han recordado que los partidos que se definen de izquierdas han aceptado junto a la derecha la agenda militarista de la OTAN, entre ellos Unidas Podemos y EH Bildu. Critican que aunque ahora escenifican una posición contraria a la guerra para tranquilizar su base electoral, en los momentos decisivos han impulsado la guerra y lo seguirán haciendo. Los manifestantes vieron que el conflicto en Ucrania es el resultado de la creciente presencia de la OTAN en suelo ucraniano, y expresaron su oposición a las acciones de la OTAN y los envíos de armas al régimen de Kiev. Entonces, si se silencian este tipo de manifestaciones, es porque algo falla en el jardín de Borrell basado en reglas. Es posible que estén muy asustados dado el grado de empacho que hay en el mundo con la OTAN. Al dólar cada día le salen nuevas vías de agua que hará zozobrar el portaaviones occidental. El mundo ya se ha dado cuenta y ya empiezan a alejarse espantados de los colonialistas. Y este fin de semana han recibido dos golpes directamente en el mentón de Estados Unidos, los dos totalmente inesperados, pero que ha sembrado la alarma generalizada en la OTAN. Una es que la OPEC Plus ha vuelto a recortar 1,5 millones de barriles de petróleo diarios, lo que hará que se disparen los precios. Y la otra es especialmente demoledora para el dólar, porque los 10 países de la ASEAN se suman al proceso de desdolarización. Sobre la decisión totalmente inesperada de la OPEC Plus, la reducción será de más de 1,5 millones de barriles diarios y el mayor recorte lo implementará en Arabia Saudita y Rusia. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció su decisión de reducir voluntariamente la producción de crudo en 500.000 barriles diarios, en coordinación con otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, informa la agencia estatal Saudi Press. La medida entrará en vigor en mayo y durará hasta finales del año 2023. Emiratos Árabes Unidos también se sumó a la iniciativa y hará un recorte de 144.000 barriles al día durante el mismo periodo. La disminución voluntaria de la producción diaria de petróleo también se llevará a cabo por parte de Omán 40.000 barriles. Kuwait 128.000 barriles, Irak 211.000 barriles, y Argelia 48.000 barriles. Rusia también implementará un recorte voluntario de 500.000 barriles de crudo al día, mientras que Kazajistán hará lo propio con un total de 78.000 barriles. El anuncio de la reducción de la producción petrolera tiene lugar en la víspera de la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto, programada para el lunes. Actualmente el mercado petrolero mundial atraviesa por un periodo de alta volatilidad e imprevisibilidad, debido a la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa, la incertidumbre económica global y las impredecibles y poco perspicaces decisiones de política energética, comentó el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó que la medida adoptada por la OPEC Plus no es conveniente dada la incertidumbre que existe en el mercado. Los países de la OPEC Plus que adoptaron esta decisión explican que se trata de una medida de precaución adicional al recorte adoptado en octubre de 2022, y que tiene como objetivo mantener la estabilidad del mercado petrolero. En marzo, el precio del petróleo cayó a un mínimo de 15 meses debido a la agitación causada por el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank y el rescate de la entidad financiera suiza Credit Suisse. El valor del crudo se recuperó cuando la crisis bancaria mostró signos de estabilización, con el hidrocarburo de la marca Brent cerrando este viernes por debajo de los $80 por barril, reporta Bloomberg.
Este nuevo recorte probablemente impulsará un aumento del precio del petróleo, tensando aún más las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, mientras las economías de varios países enfrentan una alta inflación, informa el Washington Post. Riad enfureció a la administración del presidente Joe Biden con la reducción implementada en octubre pasado, en vísperas de las elecciones estadounidenses de medio mandato. En ese entonces Biden advirtió que revisará las relaciones bilaterales entre los dos países y amenazó a la parte saudita con consecuencias. En cuanto al dólar, el palo para la hegemonía de Estados Unidos es demoledor. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reunieron el viernes y discutieron formas de deshacerse del dólar y del euro en sus transacciones financieras, y pasar a liquidaciones en monedas locales. La reunión tuvo lugar en Indonesia y giró en torno a la búsqueda de formas de reducir la dependencia de las monedas occidentales, como el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina, a través del sistema de transacciones en moneda local, una extensión de un sistema de liquidación que ha comenzado a ser implementado entre los Estados miembros de la ASEAN, y que permite el uso de monedas locales para el comercio. En noviembre del pasado año, ya se llegó a un acuerdo sobre un sistema similar entre Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los gobiernos regionales que comiencen a usar tarjetas de crédito emitidas por bancos locales, y dejen gradualmente de usar sistemas de pago extranjeros. Y dijo que su país necesitaba protegerse de las interrupciones geopolíticas, citando las sanciones occidentales dirigidas al sector financiero de Rusia por el conflicto en Ucrania. Es necesario alejarse de los sistemas de pago occidentales para proteger las transacciones de posibles repercusiones geopolíticas, dijo Widodo, y agregó, tengan mucho cuidado. Debemos recordar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. Visa y Mastercard podrían ser un problema. ASEAN incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, y las cifras del Fondo Monetario Internacional indican que el PIB nominal combinado del bloque en 2023 asciende a aproximadamente 3,9 billones de dólares. Y una curiosidad significativa, de los 10 Estados miembros de la ASEAN, solo Singapur se había adherido a las sanciones occidentales contra Rusia. Durante el año pasado, un número creciente de países de todo el mundo se han alejado de las transacciones comerciales en dólares estadounidenses como resultado de la política de guerra económica de Washington. Brasil, la economía más grande de América Latina, llegó a un acuerdo con China a principios de esta semana, para permitir que las transacciones de importación y exportación entre las dos partes se realicen sin utilizar el dólar estadounidense. Varios países de Asia Occidental y el norte de África también han comenzado a alejarse de la hegemonía del dólar en los últimos meses, como Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí. El BRICS trabaja en una moneda fundamentalmente nueva. Mientras tanto, el vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, Alexander Babakov, dijo el jueves que el bloque BRICS, de economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estaba trabajando en el desarrollo de una nueva moneda que sería presentada en la próxima cumbre de la organización en Durban. La transición a la liquidación en monedas nacionales es el primer paso. El siguiente es proporcionar la circulación de una moneda digital o cualquier otra forma de moneda fundamentalmente nueva en el futuro más cercano. Creo que en la cumbre de líderes del BRICS se anunciará la preparación para realizar este proyecto. Tales trabajos están en marcha, dijo Babakov al margen del foro empresarial de la Asociación Estratégica Ruso-India para el Desarrollo y el Crecimiento. Babakov dijo que probablemente podría surgir una moneda única dentro del BRICS, y estaría vinculada no solo al valor del oro sino también a otros grupos de productos, elementos de tierras raras o suelo. Los Estados miembros de BRICS representan más del 40% de la población mundial y alrededor del 28% del PIB mundial. En los últimos meses, el grupo se ha ido posicionando como la alternativa del sur global, al grupo de las naciones del G7. Esto tiene muy nerviosos a la OTAN,
que ayer parece que perdieron el importante enclave de Bakhmut, ya que poco antes de la medianoche, unidades de la compañía militar privada Wagner tomaron el control del edificio administrativo de Bakhmut, izando en él el estandarte de la compañía militar privada. Según Prigozhin, el enemigo fue expulsado de la parte central de la ciudad y en este momento el edificio de la administración de la ciudad de Bakhmut está controlado por las fuerzas rusas. De hecho, esto significa que el ejército ucraniano ya ha sido empujado por completo hacia la parte occidental de la ciudad. Es importante porque en su defensa a toda costa por orden de la OTAN, el ejército de Ucrania ha perdido una gran cantidad de material incluido el humano. En otro orden de cosas, a la OTAN tampoco le habrá gustado nada que Uganda estaría dispuesta a involucrarse en la guerra de Ucrania, si Rusia se ve amenazada por el imperialismo, según el primogénito del presidente ugandés. Si Putin lo necesita, Uganda enviará soldados para defender Moscú, si alguna vez se ve amenazada por los imperialistas. Así comienza un tuit de Muhoozi Kainerugaba, hijo mayor del mandatario ugandés y general del ejército del país. Kainerugaba ha asegurado que Occidente pierde el tiempo favoreciendo a Ucrania, mientras ha plasmado lo que, a su juicio, es el sentir de la gente del continente negro. En África, solo creemos en el presidente Putin cuando se trata de Europa del Este. Occidente pierde el tiempo con su inútil propaganda pro-Ucrania. Rusia, China, África, India y Sudamérica ganarán en Ucrania. El 75% de la humanidad vencerá al 15%, ha sentenciado. El locuaz primogénito del presidente ugandés ha tenido sus altibajos en redes sociales, pero un patrón que se repite es su apoyo público a Rusia. El rechazo histórico de los países africanos al paso de las botas de Occidente por este continente es razón suficiente de su firme apoyo a Rusia. África ha salido a las calles a clamar por Putin, y en los escenarios internacionales, los países africanos se han abstenido o han rechazado condenar a la Federación Rusa. Las simpatías que levanta Moscú se deben en parte a su apoyo durante la época soviética a los movimientos de independencia de las colonias europeas. Hace unos días, el aludido general, de 48 años y con una extensa formación militar y académica, dejaba entrever en Twitter su potencial candidatura a las presidenciales de 2026, en un intento por sustituir a su padre de 78 años al frente del país desde 1986. Y otra noticia que supone también un golpe para Estados Unidos es que China ha cambiado su posición sobre el tema de la propiedad de la parte sur de las Islas Kuriles. Por primera vez en casi 60 años, China ha cambiado su posición sobre el tema de la propiedad de la parte sur de las Islas Kuriles, asumiendo la neutralidad. Esto fue posible gracias al acuerdo entre Rusia y Japón sobre la conclusión de un tratado de paz, firmado en 1956. Anteriormente, China apoyaba oficialmente la posición de Japón, alegando que tiene derecho a poseer este territorio. Este nuevo desarrollo en las relaciones entre Rusia y China podría fortalecer aún más los lazos diplomáticos entre los dos países. Al mismo tiempo, esto también podría afectar las relaciones de China con Japón, que no reconoce el dominio ruso sobre las Islas Kuriles y las considera su propio territorio. El cambio de posición de China se anunció en una reunión cerrada entre China y Japón, a principios de este año, según un informe de Kyodo. Al mismo tiempo, no ha habido ninguna declaración oficial de las autoridades chinas por el momento. El caso es que a Estados Unidos cada día que pasa le empiezan a faltar dedos para abarcar, controlar y defender a sus aliados. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Y por eso a Estados Unidos ahora mismo le interesa mucho más sus nuevas coaliciones como la AUKUS con Australia y el Reino Unido, por una parte, y con Corea del Sur y Japón por la otra. ¿Y si no le llegan los dedos para abarcar a Europa, qué pasará en Ucrania? Esto es todo amigos, reciban un saludo.